está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Tú eres entre todas las mujeres. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puig, Santa María del Puig, patrona del antiguo Reino de Valencia y del municipio de El Puig, también en Valencia. Fue por mí su agonía en el huerto, su tristeza de muerte, su profundo dolor. Fue por mí que le dieron la espalda, que le hicieron cautivo y Judas le traicionó. Fue por mí que golpearon su cara. Santa María, ruega por nosotros. Tu imagen, nuestra defensora, fue por los ángeles esculpida en la piedra de tu sepulcro, traída por ellos y visitada por los apóstoles. Tus siervos te veneramos, líbranos de los rayos y truenos con el sonido de la campana que hicimos en el año 622. Texto encontrado grabado en la campana enterrada que acogía en su interior la imagen de la Virgen María, desde entonces conocida y venerada como el Puig o Mare de Déu del Puig. La palabra Puig significa en castellano loma, colina o pequeña elevación del suelo en el campo. La Hispania o Spania visigoda, ocupada por los invasores godos tras el tiempo de la romanización, fueron en un principio fieles del culto herético arriano, pero con la subida al trono hispano del rey Recaredo, este impuso a sus súbditos como culto el de la Iglesia Católica por el acuerdo tomado en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. Con el paso de los años, la dejadez de sus monarcas, las traiciones y rebeliones de la nobleza, la corrupción de los vasallos y el libertinaje de los ministros eclesiales conducirán a este muy debilitado reino de la península ibérica a una desafortunada situación. Hubo un momento en que se encontraron una sociedad tan débil y dividida, además de infiel a la religión que se había estado asentando hasta este momento, que ignoraron a lo que estaban expuestos. A finales del siglo VII, en vista de aquel tan mal estado de la sociedad visigoda, resultaba propicia y fácil una invasión de este territorio para los pueblos agarenos musulmanes instalados en tierras del norte de África. Animados por sus extensas conquistas conseguidas con su nueva religión, sintieron grandes deseos y necesidad de expandirla en el continente europeo, sobre todo propiciada por una supuesta traición de un no tan noble don Julián, cuya actitud desencadenará una de las invasiones más rápidas y extensas de un país europeo con apenas respuesta defensiva de sus desanimados, abatidos y desinteresados habitantes.
Durante el tiempo del reino visigodo, efectivamente, se construyeron iglesias, ermitas y santuarios por todo el reino, y en algunos de los templos se veneraba a la Madre de Dios, tal como se inició y continuó entre los fieles creyentes, según se determinó en los primeros concilios de la Iglesia. Pero al inicio del siglo VIII, la gran inestabilidad del país y la temida amenaza de los norteafricanos por el sur hizo que en muchos lugares y ciudades se escondieran las imágenes de santos, de la Virgen, crucifijos y objetos sagrados de las iglesias para evitar su profanación por los nuevos invasores que estaban entrando por el sur. Muy pronto, Valencia y sus alrededores serán musulmanes, pero en una colina de El Puig, desde el siglo I de la Iglesia, hubo un monasterio de monjes basilios. Aquella comunidad religiosa, ante las noticias que les llegaban desde más allá del sur de Valencia, decidieron, bajo la autoridad de su preste, esconder en un hoyo excavado bajo el suelo del templo la imagen de la Virgen María, que era muy venerada y apreciada en su iglesia por los monjes y los fieles. Para aquel penoso acto de ocultación de la virginal imagen se organizó una solemne procesión cargada de tristeza y dolorosa resignación. Estaba acompañada de hachones encendidos, formando parte del séquito de la imagen de la Virgen, quien, cubierta por un tupido velo, fue llevada e instalada en el interior de la fosa excavada, de momento, como eventual tumba protectora. Otra versión de aquel ocultamiento de este icono mariano lo relaciona con el movimiento iconoclasta surgido en el Imperio bizantino, dispuesto a eliminar todas las imágenes veneradas en los templos cristianos por considerar ese culto una idolatría. Este movimiento iconoclasta, al parecer, surgió al oeste del imperio como consecuencia de la aparición e influencia del Islam, que prohíbe todo culto a una imagen, causando un grave problema religioso con el resto de las iglesias de culto cristiano en aquel entonces. En el monasterio de los monjes basilios de El Puig, para proceder a la ocultación del verdadero icono, se asignaron a los 4 monjes de mayor edad, quienes cogieron el icono y lo levantaron al aire por última vez, con el fin de mostrarlo a todos los miembros de la comunidad que estaban presentes observando el proceso con una triste mirada cargada de angustia, dolor y algunos con lágrimas. Se cuenta que en el momento de depositarla en el fondo de la fosa, una supuesta mano invisible de un ángel la descendió lenta y suavemente hasta el fondo del hoyo. Encima de la fosa pusieron la gran campana y por encima de ésta echaron la tierra que se había sacado anteriormente al vaciarla, quedando de esta manera todo cubierto y disimulado para no ser profanada. Terminado este penoso deber, los monjes volvieron a sus oraciones, pero para despedirse de la venerada imagen, besaron con unción el suelo en el que se guardaba su más preciado tesoro. Sin embargo, inexplicablemente, una enorme fuerza desconocida parecía mantenerles en este lugar junto a la fosa en actitud de devota oración. Sabían los monjes que los infieles invasores estaban muy cerca e inquietos. Esperaban llegar al asalto de inmediato, por lo que suponían que les esperaba un final horroroso y terrible. Aquí estoy, Señor, he venido a postrarme ante ti. Yo sé que sin tu amor
posible ser feliz. Mi alma está sedienta de ti. Todo lo que yo quiero es decir: no hay nadie como tú, no hay amor igual. Yo quiero estar siempre contigo. Llegado el amanecer de un nuevo día, apesadumbrados como estaban, recibieron la orden de su superior de salir pronto del monasterio para salvar sus vidas. Se cuenta que salieron todos del cenobio y se encaminaron hacia diferentes destinos del norte peninsular e incluso de la vecina Francia. Ninguno de ellos, al alejarse del monasterio, pudo evitar de dirigir su mirada a la colina en la que habían escondido tan honrosa y piadosamente a la venturosa imagen de la Madre de Dios. Este territorio del este peninsular, a orillas del mar Mediterráneo, con Valencia como capital y ciudad principal, fue pronto invadido por las huestes agarenas y convertidos mayoritariamente sus habitantes a la nueva religión y a la práctica de sus desconocidas costumbres. Pocos fueron los mozárabes que continuaron en la religión cristiana y sus tradiciones. Valencia y tierras de sus alrededores, con su carácter emprendedor especialmente agrícola, llegaron a formar uno de los varios reinos de taifas peninsulares, consiguiendo cierta fama de rica y hermosa entre los pobladores vecinos de la misma. Cuando fue conquistada por el célebre mercenario Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, allá por mitad del mes de junio de 1094, después de 2 años de largo asedio, a pesar de esta situación, Valencia seguía siendo la deseada por las taifas vecinas de Denia y de Tortosa. Pero, al ser conquistada por el Cid, llegó a ser ocupada, defendida y gobernada por don Rodrigo durante unos 5 años, hasta el mes de julio de 1099, momento en el que, debido a su inesperado fallecimiento, fue ocupada nueva y rápidamente la ciudad por los almorávides que la estuvieron acechando durante varios años. Para seguir con esta vocación mariana, que nos está ocupando, debemos conocer un poco de la historia y los hechos más importantes acontecidos a partir de los primeros años del siglo XIII, en un territorio que pasará a ser entonces conocido como Reino de Valencia, coincidiendo casualmente en el tiempo con el hallazgo de la icónica imagen de la Virgen María que fue escondida debajo de una campana. Hay que advertir que en aquel siglo XIII, respecto de lo que conocemos como Reconquista, se lograron grandes avances de las tropas cristianas en todos los frentes de la península, recuperándose a veces valerosamente, pero otras veces pactando con los vencidos. El caso es que muchos de los territorios que habían sido ocupados por los mahometanos 6 siglos antes, estarán recuperándose para el cristianismo durante más de 2 siglos. A unos 15 kilómetros al norte de Valencia, entre esta ciudad y la ciudad de Sagunto, se halla la pequeña localidad de El Puig, situada en una especie de pequeño valle entre 2 colinas. Puede decirse que, además de su privilegiada situación, es un lugar excelente por varios motivos. Su situación cerca del mar, la fertilidad de sus tierras y por la reconocida y venerada imagen icónica de la Madre de Dios entronizada en la iglesia del monasterio Mercedario, el que corona una de las 2 colinas de esta localidad de El Puig. Es este
para los expertos, un sitio muy especial, por ser lugar de oración, acogida y concurrencia para muchos de los habitantes de los pueblos que rodean el monasterio o que viven en esta parte huertana al norte de Valencia, pero también es visitada de lugares mucho más lejanos. Se dice y se lamenta con frecuencia que, siendo de los valencianos, son muchos de estos los que no visitaron nunca este santo monasterio. Al hablar de esta advocación, no sería exacto el decir que ésta, dedicada a la Virgen María, se inicia en el siglo XIII, porque desde el año 622 se tienen datos de la existencia de una imagen mariana dedicada en aquel tiempo a Nuestra Señora de los Ángeles, venerada por los fieles de esta tierra valenciana, con anterioridad a la llegada del Islam. Justifica esta afirmación la sabida inscripción en la propia campana, debajo de la cual se protegió dicha imagen de la Virgen. La historia de esta localidad del Puig, según investigadores, se calcula que fue fundada más de 3000 años antes de Cristo, y lo fue como una fundación colonial griega. Probablemente, en este mismo solar que ahora ocupa el monasterio, existió un templo dedicado a Fano de Venus, por estar dedicado a aquella diosa pagana. Por otra parte, la Hispania visigoda, arriana, a pesar de pertenecer mucho tiempo a su religión herética, edificó, conservó o ratificó entonces algún templo dedicándolo a la Virgen María. Posiblemente, en este caso y mismo lugar, sucedió como se relató anteriormente con aquellos religiosos basilios. A principios de la tercera década del siglo XIII, el rey de Aragón, don Jaime I, el Conquistador, se reunió en Alcañiz con el maestre de la Orden del Hospital, Hugo de Folcainer, y con el noble aragonés Blasco de Alagón, decidiendo expandir el territorio de la corona aragonesa hacia el sur, principalmente contando con conquistar la ciudad de Valencia a los moros. Sabedor el rey de que un grupo de guerreros turolenses habían conquistado una extensa zona del Maestrazgo y que Blasco de Aragón consiguió dominar la ciudad de Morella, el rey le pidió a Blasco, desde la localidad de Ares, que la entregara a la corona de Aragón. Conseguida por el rey conquistador la autorización de los nobles aragoneses y catalanes para entrar en Valencia, puso en marcha la decidida tarea y empezó a avanzar hacia el sur, sin encontrar grandes obstáculos, llegando hasta las proximidades de Murviedro o el actual y anterior Sagunto. Poco antes, en mayo de 1233, el ejército cristiano cercó la localidad de Burriana. En esta localidad, aunque tardó 3 meses en ocuparla, fue conseguida y trasladaron las tropas reales hasta esta localidad de La Plana. Ante esta gran victoria del rey conquistador, otras poblaciones musulmanas del entorno de Burriana se rindieron en pocos meses, sin apenas ofrecer resistencia. Solamente se opusieron al monarca aragonés los almohades de Segorbe, pero también estos fueron vencidos por el rey cristiano, quedando así esta ciudad incorporada a la corona aragonesa. Llena de gracia eres tú, Madre de Jesús, Madre de Jesús. Primer sagrario eres tú, y fuerza en la cruz, y fuerza en la cruz. No iba a escoger a cualquier mujer, tenía que ser predilecta. El
En su corazón está inscrito el deber de ser una madre perfecta. Llena de gracia eres tú, Madre de Jesús, Madre de Jesús. Arca de alianza eres tú. Les recordamos que están escuchando en Radio María el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puig, patrona del antiguo Reino de Valencia, en el programa Caminos de María. En los avances logrados por las tropas cristianas tomaron primero las torres de Moncada, Foyos y Museros, por lo que decidieron conquistar igualmente el castillo de El Puig para posicionarse estratégicamente ante el siguiente enfrentamiento, la ciudad de Valencia. Para lograr este propósito, el rey puso su confianza en el noble caballero y tío suyo, Bernat Guillem d'Entença. En agosto de 1237 se produjo el primer enfrentamiento de las tropas cristianas y moras en la batalla del Puig. Se supone que este fue el primer combate, pero muy desequilibrado entre los ejércitos contendientes. Poco más de 2.000 guerreros cristianos contra más de 6.000 agarenos. En la batalla final fueron vencedores los guerreros cristianos y el rey Jaime I. Las crónicas de la época citan la obligada retirada de las tropas moras hostigadas por las cristianas hasta el barranco de Carraixet o barranco de Vinalesa, a las puertas de Valencia. Todo esto en ausencia del rey aragonés. Unos días antes, Bernat Guillem d'Entença murió en la última batalla librada en el Puig, mientras el rey estaba pactando alianzas y ayudas para poder seguir la reconquista. Los caballeros más cercanos al monarca le pidieron a éste que abandonara el castillo. Sin embargo, decidió continuar su avance hacia Valencia. El jefe moro Zayán, consciente de su debilidad frente al poder que presentaba el monarca aragonés, se rindió y se ofreció como vasallo, entregándole varias fortalezas y le construiría un alcázar. El rey Jaime I se negó a aceptar tales condiciones y los regalos, aunque sus nobles caballeros sí se lo aconsejaran, pero el rey decidió enfrentarse a Zayán. Hemos de retroceder a unos años antes para conocer una interesante historia piadosa, quizás leyenda o un sueño, pero indispensable para entender el origen de esta advocación mariana del Puig. El fraile dominico San Pedro Nolasco vio caer 7 estrellas durante 7 días en el mismo lugar donde él desconocía que había una campana enterrada y que en su interior protegía una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles que estaba esculpida en piedra y era de origen y estilo bizantino. Aquel viejo icono resulta ser el que en la actualidad se encuentra en el altar mayor de la iglesia del monasterio de El Puig. El hallazgo de la campana y la imagen de la Virgen insufló un gran ánimo entre los cristianos y entendieron que, convencidos, deberían continuar con la reconquista de estas tierras. Es por esto que en el escudo del municipio del Puig figuren una campana y 7 estrellas. Esta imagen mariana bizantina, como veremos, fue asumida por la Orden Mercedaria, fundada en el siglo XIII durante la Reconquista por Raimundo de Peñafort, Pedro Nolasco y el rey Jaime I el Conquistador, aunque cabe recordar que el Papa Clemente III en 1188
ya ofreció indulgencias plenarias de cruzada a los fieles cristianos que liberaran a los creyentes que eran apresados por los agarenos en sus continuas razias por las costas del Mediterráneo. Como respuesta cristiana a esta situación de comercio humano, surgió la fundación de una orden religiosa dedicada a la recuperación de aquellos desdichados seres esclavizados. El 1 de agosto de 1218, la Virgen María se apareció milagrosamente a San Pedro Nolasco, animándole en sus intentos de fundación de la Orden Mercedaria para la redención de los cautivos. Reunido con San Raimundo de Peñafort y el mismo rey Jaime I, fue aprobada y fundada en 1265 por la Santa Sede, basándose en un principio en la regla de San Agustín. La imagen de la Virgen María del Puig fue nombrada patrona del Reino de Valencia y se responsabilizó de su atención y culto, así como de potenciar su veneración en el mismo templo que se construyó por orden del rey y que desde 1245 es la parroquia de la localidad de El Puig. Cuenta otra tradición sobre este lugar tan especial que durante los momentos más tensos de estos conflictos bajó del cielo un caballero armado y perfectamente ataviado, montado sobre un caballo blanco. Llevando una cruz roja en el pecho, blandiendo una larga espada que ante cuyo brillo caían muertos los infieles sin presentar herida alguna, según comprobaron posteriormente. Este esforzado y poderoso soldado de Cristo era el glorioso San Jorge, venerado y honrado absolutamente por los habitantes de esta localidad, y que el mismo rey don Jaime le tenía gran devoción porque era también el santo patrono de los reinos que formaban la corona aragonesa. Una antigua poesía lemosina, escrita posteriormente a los hechos, nos cuenta el milagroso hallazgo y los beneficios que reportó esta imagen mariana a los cristianos. Dice así: las estrellas vio Nolasco y la campana encontró. Torre contra el infiel Damasco que mano de ángel fabricó. El rey Jaime os ofreció fuerte espada triunfadora cuando San Jorge apareció. En el Puig amaneció la clara aurora de oriente de Valencia protectora, madre de quien el mundo depende. El caballero Bernardo Guillén de Entensa, en agradecimiento a Dios por los avances y victorias cristianas, después del Te Deum se dirigió a San Pedro Nolasco, que estaba presente en ese momento, de la siguiente manera: oh buen Padre, esta victoria
que siempre se celebra por todo el mundo, no se debe a nosotros, que éramos muy inferiores en número a nuestros enemigos, ni a nuestras armas ni méritos, pues estábamos desarmados por la multitud de todas nuestras culpas, sino por vuestras oraciones, que saben hacer bajar a la tierra el socorro de los cielos. Existe información de que, además de la aparición de San Jorge, se dieron otros sucesos milagrosos o extraordinarios en este mismo lugar, con estrellas que bajaban de los cielos y se escondían en la colina del castillo. Otros aseguraron que eran 7 estrellas de gran resplandor y que su contemplación producía un profundo bienestar y alegría entre las gentes. Dicen que les hacían llorar sin poder remediarlo. Al día siguiente era domingo. Muchos habían confesado y comulgado, y salieron a acompañar al santo de Pedro Nolasco. Llegados a un determinado solar, el santo señaló un punto del paraje donde se había de cavar. Estaban todos ante los restos de un antiquísimo edificio derruido. Empezaron a cavar y escarbar hasta que un golpe sobre algo metálico hizo vibrar sus corazones. Se multiplicaron los esfuerzos y descubrieron una pared de lo que podría ser un gran y suntuoso templo. Siguieron excavando y llegaron a encontrar una magnífica campana, debajo de la primera capa de tierra y escombros. Con intrigante prisa se dispusieron a levantarla y, para su gran sorpresa, encontraron la imagen de Nuestra Señora escondida por los padres basilios en este sitio durante 525 años. La alegría y el entusiasmo fue general. Las autoridades pusieron la imagen mariana sobre sus hombros y la pesada campana. La recogieron los soldados y guerreros. Entonando cantos religiosos llenos de un gozo inexplicable, daban gracias a Dios y la subieron al castillo, entronizando la imagen de la Virgen en lo que será la iglesia u oratorio de la preciosa e inestimable reliquia. Beneficio de tantas esperanzas y prenda segura de que la ira de Dios se aplacaría, pero que no pasaría mucho tiempo para que los ejércitos cristianos entraran en Valencia. La famosa campana, bajo la cual se encontró la imagen, tenía aproximadamente 7 palmos de altura y 3,5 de ancha, según un dibujo de la misma que se consiguió y conservó hasta principios del siglo pasado. La desproporción que existía en estas campanas entre la altura y el diámetro era normal en aquellos tiempos. Unos grabados en los trechos de las mismas se referían a la historia de la imagen, labores decorativas en general y a veces figuras de apóstoles como San Pedro, San Pablo o Santiago el Mayor. En el año 1550 esta campana se rompió y fue fundida de nuevo, enriqueciendo con parte de su metal otras campanas del convento e incluso de pueblos de la provincia. Igualmente, otras campanas también fueron renovadas con los años. En realidad, únicamente se conserva del metal de la primitiva una pequeña campana de 1 palmo de altura. En cuanto a la imagen original de esta advocación, la que sirvió de cubierta por espacio de más de 500 años, tiene 5 palmos de alta y 3,5 de ancha. Se compone de una losa de piedra de 1 palmo de gruesa, muy parecida al mármol, pero dicen que no lo es, sino que es de otra clase de piedra propia y abundante en tierras de Palestina. Las 2 principales figuras que se representan en esta gruesa pieza de piedra son la Virgen María y la del Niño Jesús, en brazos de su madre. Los ángeles que se observan
a espaldas de las dos más importantes son en medio relieve y están esculpidos con gran primorosidad, al igual que las dos importantes imágenes de María y del Niño Jesús. La perfección de estas tallas ha facilitado tradicionalmente que se les atribuyera su realización a manos angélicas. La correspondiente a la Virgen está sentada sobre algo parecido a un trono. Con su mano derecha acoge amorosamente el cuerpecito de su hijo, que está sentado sobre las rodillas de la madre. Curiosamente apoya los bracitos en los hombros de ella y parece acercarse a besarla filialmente. La actitud y el rostro de Nuestra Señora parecen decir de la satisfacción que tiene que sentir una joven madre cuando recibe las caricias de su primer hijo. La Santísima Virgen inclina un poco el cuello para acercarle su cara a la carita del hijo y que éste le acerque la cabecita para que ella le dé un tierno y prolongado beso. En los extremos de la valiosa losa de piedra figuran como saliendo de la orla de la piedra dos ángeles de medio cuerpo, con sus alas extendidas y sus manos escondidas bajo el delicado manto que la cubre. La actitud de los ángeles es de profunda adoración al divino niño y de completa veneración a la Reina de los cielos. El afecto y la serenidad que la madre y el hijo muestran en sus semblantes producen en la persona que les observa detalladamente una reparadora sensación de paz y armonía. En este conjunto artístico se da la curiosidad de que el Niño Jesús está vestido a lo nazareno y la Virgen, en sus vestiduras, coincide plenamente con las imágenes marianas atribuidas a San Lucas y a San Juan Evangelista, es decir, vestido talar y manto que desde la frente cae formando flotantes pliegues hasta más debajo de las rodillas. Tanto una imagen como la otra se presentan con la cabeza coronada, con diadema de plata. Algunas personas devotas de esta advocación han asegurado que en la capilla donde actualmente se encuentra la capilla de la Sagrada Imagen se oyen a veces ciertas armonías celestiales. La factura de la capilla es realmente sencilla y puede contemplarse algunas pinturas de cierta calidad y buen gusto. La imagen original está oculta en el nicho del altar, cubierta por una tela o lienzo que representa a la misma Virgen. Por cierto, esta imagen no se muestra a los devotos, sino luego de haber encendido las lámparas consagradas a ella. Este tema de las luces es en memoria de las luces milagrosas de cuando fue encontrada. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos de madre. Les recordamos que están escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puig, patrona del antiguo Reino de Valencia, en el programa Caminos de María en Radio María.
se hubiera que escribir todos los milagros que se le han atribuido a esta venerada Virgen del Puig y la historia de su origen, supondría escribir un grueso volumen desde cuando los ángeles labraron una piedra para el sepulcro de María en Getsemaní o de Éfeso, según otros, y de su posterior llegada a esta colina de El Puig en el primer siglo de la historia de la Iglesia. Por su divina intercesión han sido muchas las personas, marinos, marineros y náufragos en general, que acudieron a ella y se libraron de toda desgracia en el mar. Los mudos recobraron el habla, los ciegos la vista, los paralíticos recuperaron el movimiento, los enfermos la salud, pero incluso hubo muertos que recuperaron la vida. Reyes, príncipes, obispos, importantes militares, niños y mayores, pobres y ricos, sabios e ignorantes, se han acercado hasta este santuario para rendirle a Nuestra Señora su ofrenda, tributo, veneración y gratitud, según han escrito importantes historiadores como el padre Mariana Ballester y Breuil. Sorprendentemente, algunos de los agradecidos personajes se presentaron ante ella desnudos de toda pompa real, descalzos, en camisa y con una soga al cuello. Uno de estos reyes, el polémico don Pedro I el Cruel, rey de Castilla, muy devoto de esta advocación, llegó a presentarse en este santuario y ante la imagen de la Virgen en muy mal estado y condiciones, pero se mostró apesadumbrado y arrepentido de sus errores y pecados. Estando este monarca en la desembocadura del río Júcar, en Cullera, se presentó súbitamente una fuerte tempestad, estando a punto de ser tragados él y todos sus compañeros por las fuertes olas de las aguas. Se encomendó a la Virgen del Puig. Al instante amainó el viento, se serenó el mar y el arco iris de la bonanza brilló en el cielo. Agradecido por haberse salvado junto a sus servidores, regaló algunas joyas al monasterio y otorgó a los religiosos mercedarios licencia para pedir limosnas en todos sus reinos. En el monasterio de Santa María de El Puig, a través de los siglos, se fue ampliando hasta formar lo que es hoy en día. Está denominado como el Escorial del Reino de Valencia y está declarado como Monumento Nacional desde el año 1969. El extraordinario descubrimiento de esta imagen de la Virgen quedó magníficamente representado en los frescos del camarín de la Virgen de la iglesia del monasterio del Puig por el notable y prolífico pintor valenciano José Vergara, fundador a finales del siglo XVIII de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. La iglesia original de tiempos de Reconquista debió de ser modesta, de una sola nave y de estilo románico. Pero en el siglo XIV, la hija del almirante Roger de Lauría, Margarita, terminó la reconstrucción del templo con el estilo que ha llegado hasta nuestros días. Una iglesia gótica de planta rectangular y de 3 naves y con bóvedas de crucería. En la cúpula del templo se pueden ver 2 momentos muy importantes de esta historia mariana: el enterramiento del icono bajo la campana en el momento que llegaba la caballería musulmana y el hallazgo del icono mariano por el propio Fray Pedro Nolasco ante el monarca aragonés y el caballero don Bernardo Guillén de Entensa. En 2 medallones elípticos del templo del monasterio se observan 2 pasajes relacionados con la historia de esta advocación. En un fresco lateral, el rey Jaime I recibe las llaves de la ciudad de Valencia de manos de Zayán, una vez conquistada. En el otro medallón se observa
cómo el rey conquistador ofrece a la Santísima Virgen María las llaves que le entregó el rey Zayán. Aunque ya anteriormente se ha dicho, es en el altar donde se halla el extraordinario icono representando a la Theotokos, o Madre de Dios, en sede de majestad, perfectamente esculpido en la losa sepulcral de la Virgen. Son abundantes las representaciones que se aprecian continuamente para situar este icono como de origen bizantino, de entre los siglos VI y VII. Un alto relieve pronunciado, cierta desproporción de la cabeza y de las manos de la imagen, policromía en el ropaje de ambas, varios rameados decorativos, la presencia de dos ángeles alados y unas estrellas como en el famoso icono de Novgorod. El día 9 de octubre del año 1954, aniversario de la conquista de Valencia, la venerada imagen de Santa María fue coronada canónicamente ante el gozo, alegría y justificación de todos los valencianos que acudieron a este solemne acto religioso que se celebró en la Plaza de América de Valencia, otorgándole a la Virgen el título de Reina de las Tierras Valencianas y Patrona del Reino, cumpliéndose de esta manera una tradicional y constante convicción de muchos valencianos desde la liberación de la ciudad y reino en el siglo XIII. Las autoridades importantes que visitaban Valencia, antes de llegar a la ciudad, entraban en el Puig para visitar y orar ante Nuestra Señora, rememorando la importancia que tuvo en la formación de este reino. En 1588, esta imagen icónica fue llevada en procesión y a pie, portada sobre andas, hasta Valencia. 32 frailes mercedarios fueron los que la llevaron sobre sus hombros turnándose. En la catedral fue objeto de actos de culto y veneración. En la procesión general en honor a la Virgen, ella fue llevada bajo palio. Durante la Guerra de la Independencia, los soldados napoleónicos expoliaron bárbaramente el monasterio y se llevaron todo lo que pudieron, tal como hicieron en otros lugares sagrados. Con la desamortización, el monasterio fue incautado y dado al ayuntamiento para el uso de diversos servicios públicos y para lo que hiciera falta. La degradación de todo el edificio fue muy rápida y parte de los materiales que se cogían sirvieron para construir casas y bancales de los campos. A principios del siglo XX, el periodista Pérez Lucía y el Centro de Cultura Valenciana promovieron una campaña para recuperar el monasterio. Pero poco tiempo después vino la Guerra Civil y llegaron nuevas agresiones a este centro religioso y a la imagen de la Virgen, que la destrozaron. Dejaron el monasterio en muy mal estado, en general. Pasada la penosa Guerra Civil, los padres Félix Ramajo y Juan de Besa se propusieron recuperar tan extraordinario e histórico monasterio, su hermosa iglesia
y la devoción a la Madre de Dios, Nuestra Señora, Santa María de los Ángeles, también conocida como Mare de Déu del Puig. No se podía permitir que una de las más antiguas advocaciones marianas y su venerado icono fuesen olvidados. Resultaba una exigencia su recuperación para los fieles creyentes, devotos y los religiosos de la orden mercedaria. En la visita a este monasterio sorprende gratamente el buen estado que presenta su iglesia. Una multitud de ofrendas a la Virgen certifican su recuperación y del ánimo de los fieles devotos que sienten una filial devoción a esta imagen mariana de indeterminado origen, de desconocido lugar y casi intemporal. Ten calma contigo mismo y mira a dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar, y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más, y lo que venga tú lo Oración. harás. Santísima Virgen María, Madre de Dios, casi 2000 años presente en este cerro de El Puig, oyendo, protegiendo y auxiliando a sus habitantes y a los del resto del antiguo reino de Valencia en sus muchas experiencias personales a lo largo de la historia. Una vez más, este devoto pueblo te ruega la mediación ante tu Hijo, nuestro Señor, para que lo sigas haciendo y no les abandones, porque mucho te necesitan. Así sea. Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puig, patrona del antiguo reino de Valencia y de la localidad de El Puig, también en Valencia, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, de Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.